Patti Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, martes 8 de octubre. Crece el conflicto universitario. Ya estudiantes en distintas facultades convocaron a tomas de los establecimientos en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, mientras Milei y Macri afinan la posibilidad de blindar ese veto en diputados. El PRO va a apoyar finalmente en el Congreso el ajuste del gobierno. Este miércoles hay sesión. Mientras tanto, ¿qué hace el resto de la oposición? ¿Qué va a pasar con los 5 radicales? Los 5 perros de Milei que acompañaron el veto a las jubilaciones. También el gobierno defiende el presupuesto de ajuste 2025 y ahí se mete el conflicto universitario como tema central. Hay un ruido esta mañana con el tema becas Progresar, todo esto en paralelo. Ahora vamos a tratar de entender qué está pasando con eso. Y mientras tanto también la motosierra a los hospitales. Hoy paro de 24 horas en el Hospital Garrahan. También paro de 48 horas con movilización a Plaza de Mayo de los residentes de salud en rechazo al vaciamiento del Hospital Bonaparte, el Hospital de Salud Mental. Ahora el gobierno dice que al final no lo va a cerrar, que solamente lo quieren reestructurar y demás cosas que... Auditar, lo están auditando, sí, ¿no? La famosa auditoría, ¿no? Auditoría para reventar. Hoy otra vez la fila del hambre. La UTEP vuelve a la puerta del Ministerio de Capital Humano y la recuperación que no se ve. El consumo masivo sigue en caída libre, a pesar de que Toto Caputo dice que ya estamos volando, bro. En instantes comienza el despegue. Y el camino del peronismo, Cristina dice que está dispuesta a ser la jefa del PJ. Respondió Quintela, dijo, yo también quiero debatir en unidad. Esta tarde habla Axel, movimiento en el peronismo. De todo eso un poquito nos vamos a ir ocupando, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Milei versus la universidad pública. Se oficializó la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados para tratar el veto a la ley de financiamiento universitario. El PRO finalmente confirmó que acompañará el veto de Milei para, dicen, mantener la coherencia, que todos conocen, ¿no? Una trayectoria de Macri en el respaldo de la universidad pública. El gobierno, mientras tanto, busca consolidar el tercio que le permita insistir con el voto. Y el poroteo está palo a palo por estas horas. El gobierno no está lejos de lograr respaldar el veto. Calcula que le faltan unos 5 diputados. Pero bueno, veremos, eso es casi que hasta último momento, ¿no? Y palo a palo, ¿no? También todo el tiempo es roscas de estas horas que están avanzando fuertemente a contrarreloj para ver si al gobierno le dan o no los números y bancar el veto, como sucedió ya con las jubilaciones. Bueno, mientras tanto se profundiza la lucha estudiantil con tomas en distintas facultades de la UBA, la Universidad Nacional de las Artes, los colegios Pellegrini y Nacional Buenos Aires. Hoy siguen las asambleas, serían más las universidades con tomas estudiantiles. Por fuera del resumen nos vamos a ocupar de esto con Gaby, sí, que tiene varios testimonios, ¿no? Pero se están sumando... Sí, no solamente de la UBA, esto es un increyendo que seguramente hoy vamos a tener muchas más novedades en el resto de las universidades del país. Hoy hay asamblea, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Martín. En la UNSAM, pero bueno, nada. Del interior empiezan también a en Rosario también, sí. Bueno, en principio los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA fueron los primeros, arrancaron por ahí, durante 48 horas dictarán clases públicas, se van a movilizar al Congreso para estar cuando diputados trate el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Este fue el momento de la votación en asamblea estudiantil. ¡A favor de la moción! Eso es Filosofía y Letras de la UBA. También estudiantes de Psicología de la UBA decidieron la toma de la facultad, también el momento de la votación. ¿A favor de tomar la facultad? Y va creciendo esto porque se va a expandir muy probablemente y porque se va a profundizar un conflicto, sobre todo por estas horas cuando parece ser, según los relatos en distintos medios y lo que dejan filtrar unos, lo que dejan trascender otros y los poroteos, que no está lejos el gobierno de lograr los números para bancar el veto, es decir, para que el Congreso le respalde el veto al financiamiento universitario. ¿Por qué? Bueno, esto cambió, algo pasó en el medio, porque el PRO confirmó que va a apoyar el veto de Milei. Al mismo tiempo cuestionó al gobierno por cómo encaró el conflicto con las universidades. La de siempre. Les dicen que tienen mala gestión, pero los acompañan en todo cuando lo tienen que acompañar. En un comunicado, el partido que preside, Mauricio Macri, criticó la prórroga del presupuesto 2023, la falta de acuerdo paritario con los gremios docentes y no docentes, pero igual le garantiza los votos a Milei.
El PRO confirmó este lunes, tras una reunión vía Zoom encabezada por Macri con los diputados y diputadas del espacio, que apoyarán entonces en el Congreso el veto al financiamiento universitario. Ya rechazamos en diputados la ley de financiamiento universitario, seguimos pensando lo mismo, comunicó el PRO y criticó el populismo de la UCR, imagínate, el populismo de la UCR que mientras defiende el presupuesto universitario rechaza la privatización de empresas deficitarias. De paso le tira con las privatizaciones por la cabeza al radicalismo. Bueno, esta postura se adoptó en una reunión de la mesa directiva del partido, que estuvo encabezada por Macri, con la presencia también de gobernadores y algunos referentes legislativos del espacio. ¿Qué habría pedido el PRO? Ayer mostrábamos las tapas, ¿no? Del viernes, tapa de Clarín diciendo Sí. Macri se distancia, Claro. se separa, se aleja. En esta no te acompaño. Tapa del lunes, guiño de Macri a Milei para bancar el veto. ¿Qué pasó en el medio? El apoyo de Macri sale caro, chicos, en el mercado. Vamos a poner las cosas como son. Macri no cambia en 3 días, si es que cambió, ¿no? Era una paritaria, todos lo vimos, era una paritaria a cielo abierto, estaban negociando. Pero ¿qué pasó en el medio? No es un gesto de amor, ni como publica hoy creo que Ortelli en Clarín, un último gesto de amor. Sí, pues yo escuché esa, pero Sí. escuché televisión y decía, bueno, pero es la última vez que te ayudo. Sí, es como la Y no más, Sí. la última, no me volvés a engañar. Nunca más. Es la última vez que vuelvo con vos. Bueno, no. No es eso, ni tampoco una repentina preocupación de Macri por la situación de los docentes universitarios. No. Siempre según versiones oficiales, es decir, lo que deja trascender el PRO y el gobierno, luego de la gestión de Macri para ayudar a sostener el veto, el bloque del PRO en diputados se reunió con las autoridades nacionales y logró que Milei ofreciera subir el piso salarial a los docentes universitarios para que nadie gane 420.000 pesos mensuales. Realmente, si alguien cree que esa fue la negociación, mira, yo te acompaño con el veto, pero vos le tenés que subir el sueldo a los docentes, bueno, pobrecita mi alma, ¿no? Pero en paralelo a esto, ayer a la tarde, el Ministerio de Capital Humano anunció que va a otorgar un 6,8% de aumento para los salarios de los trabajadores docentes y no docentes universitarios. Es la misma oferta que rechazaron los gremios universitarios, también durante una reunión con funcionarios nacionales ayer a la tarde. Entonces, unilateralmente el gobierno dice que otorga ese aumento. Comunicado del Ministerio de Capital Humano informa que el gobierno aumenta 5,8% adicional, escuchen esto, al 1% establecido para personal docente y no docente de las universidades nacionales para el mes de octubre. ¿Entienden que les habían ofrecido 1% de aumento para el mes de octubre y ahora dicen, ok, te doy 5,8% más? Pese al rechazo gremial, se otorgará este aumento. Bueno, así lo ha determinado unilateralmente el gobierno nacional, con un supuesto compromiso de ahora sí priorizar el salario de los trabajadores docentes, dice en el comunicado, y no las disputas políticas, firma el ministerio de Sandra Petovelo, ministra de Contención Emocional del presidente. Bueno, ¿qué hace el resto de la oposición en diputados? Ya sabemos qué hace el PRO. Con Macri no la alcanza. Milei apura, mientras tanto, por estas horas a los partidos provinciales, rosca con los gobernadores, la UCR también, para bancar el veto. Hay que ver qué pasa ahí. ¿Y qué va a pasar con los 5 radicales? ¿Se acuerdan de los 5 radicales que acompañaron el veto a las jubilaciones? Bueno, el ya famoso Mariano Campero estuvo en La Nación Más. Yo les pido que presten atención a esto. Sí. Comió una boludeada del cordobés Rossi, pero una boludeada. Presten atención al final, en la charla entre Mariano Campero, diputado radical, el de los héroes que fueron a comer un asadito, Sí. el que bancó el veto a las jubilaciones y que ahora va a bancar el veto al presupuesto universitario, y escuchen la boludeada final de Rossi. Obviamente nosotros mañana tenemos una reunión los 5 y quiero ser muy cauto en ese sentido, y además tenemos reunión de bloque en el cual quiero también expresar la posición en el bloque, pero claramente es el diagnóstico que me parece clave, por lo menos aportar a la hora del análisis. A mí me dicen, tienen solo a Campero, de los 5 que votaron, Rubén, ayuda, en el poroteo, tienen de los 5 radicales que acompañaron el veto anterior, esta vez está solo Campero. Los otros no se sabe, no contestan. Mañana tenemos una reunión, por eso también voy a resguardar Mire, esa parte. Poneme La foto. los 87 héroes. Ah. ¿Llegan a los 87? Yo tengo Rubén? lo mismo con diferencia de 1. Ajá. Me parece que son 2. Nosotros mañana tenemos una reunión y después tenemos reunión de bloque, y en ese sentido queremos ser muy cautos en la definición, pero claramente el diagnóstico que te estoy haciendo es lo que pensamos los 5. Y nosotros, a su vez, entendemos que hoy el gobierno, lejos de estar tan fuerte como se pretende, esta situación es una situación de debilidad
y que requiere seguramente O sea, también el gobierno tener está débil. memoria. El gobierno está débil. Parlamentariamente seguro. Sí, claro. Imagínate si 5 radicales somos lo que dependemos o no, o podemos generar de última. Pienso en una falacia, pero alguno estará pensando, culpa de una ley no se generan 8.500 millones de dólares si tomamos las dos leyes juntas, ¿no? No, o sea, Entonces no digo, quiero parecer denostativo, pero si el gobierno depende de 5 radicales, claro, está en problemas. entonces es lo que digo. Obviamente, No, pará. Rossi, parada. No, Vestite. bueno, ey, súbase la bragueta. Señor Rossi está desnudo. Por Si eso favor. dice Rossi, ¿qué decimos nosotros, chicos? No, No, nos están quitando el guión, Ahora meada, No, pero además lo de Campero es de una indignidad. Ah. Es de un arrastre. Ir y dejarse basurear de esa forma. El otro día lo agarraron. Es evidentemente bastante arrastradito, este Campero. Sí. Lo agarraron en un plano, estaba en TN compartiendo una mesa. Estaba al lado de él, no me acuerdo el nombre de uno de los periodistas de TN, que es también periodista de Clarín. Y justo cuando el plano los toma, estaba Mariano Campero tirando selfie, con su celular tirando selfie, como que estaba en la mesa de TN. No. Y el otro periodista como que lo toca, como diciendo, estás Sí, se está cámara. quedando como un boludo. Sos un boludo. Estás quedando como un boludo. Tirando selfie en la mesa de TN, como diciendo, miren dónde estoy. acá con en un los rato al chicos. aire, en un rato al aire. Claro, tipo influencer. Sí, claro, Acá claro. por salir en vivo en TN. En el streaming y de ahora, Coscu. Y ahora va a la Nación Más y dice, ¿cómo esa boludeada de Rossi? Yo le digo a este chico Campero, en serio. Está bien. ¿Qué? No, capaz que tenía más ¿Un ganas de ser poquitito famoso. vergüenza? Claro, capaz que tenía más ganas de ser famoso Sí, que, sí. digamos, de ser diputado, digamos, de tener, digamos, un rol preponderante en la política argentina. Quería Por ser ahí- conocido. Por ahí estaba más en esa, más para la selfie, fotitos en Instagram. La verdad que no hay sé. mucho de eso ahora. Si es así, no es el único. No, por eso te digo, hay mucho de eso. Ya ¿Qué? lo dijo Lilita Carrillo. Sí, claro. Bueno, hay de todo ahora. Es como gente que quiso hacer otra cosa en la vida. Bueno. Y como no le quedaba alternativa, para ser famoso decidió dedicarse a la Sí, política. es como mi hijo ayer de 13 años me dijo, ¿qué? Yo quiero ser diputado. ¿Qué tengo que hacer para ser diputado? Nada, hijo, la verdad, La verdad, a esta altura nada. Tener un poco de suerte. Nada, sí, que es una rosquita ahí. Bueno, en fin, así está un sector del radicalismo también. Bueno, cuenta Mauricio Cantando en Letra P que la irrupción de Mauricio Macri para respaldar el veto a la ley de financiamiento universitario, que derivó en este comunicado del Consejo del PRO este lunes, le allana el camino a Milei para sostener la decisión en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, pero no es suficiente. En la UCR y Encuentro Federal, promotores de la ley, junto a Unión por la Patria, caían las esperanzas de llegar a los 2/3, aunque lo intentarán hasta el final. Solo podían confirmar 3 votos del PRO en contra del veto: Álvaro González, Héctor Baldassi, ¿se acuerdan? El ex árbitro de fútbol, y Tito Stefani. La oposición apuesta a sumar ausencias amarillas para bajar el número necesario y llegar a los 2/3. Eso es lo que parece, según los periodistas especializados en la rosca del Congreso, que viene por estas horas siendo el palo a palo de los votos, ¿no? Sí. Es clave el tema ausencias, entonces, y qué van a hacer los partidos provinciales, y cuántos de los del PRO por ahí dicen, che, no estoy para votar en contra, pero tampoco estoy para votar a favor. Sí. Por ahí justo llego tarde. Hay una bronca bárbara en La Libertad Avanza con, por ejemplo, Lilia Lemoyne, Sí. que se fue a Ucrania a Pero no volví a votar. salvar a Ucrania de la guerra, Sí. y parece que le dijeron, che, volvé que estamos con lo justo. La mandaron a volver, la mandaron a buscar. Sí. Yo escuché que volvía, pero no sabía cómo. Pobre Lilia Lemoyne, que fue a resolver un conflicto bélico, Claro, y tuvo que ¿no? volver de raje porque no le dan los números para ajustar a las universidades en la Argentina, ¿no? Prioridades. Y bueno, pero no consiguió la paz en ese tiempo. Me parece que no, ¿sabes? Ok. No sé. Capaz que justo tuvo que volverse antes. Justo la estaba por conseguirla, estaba ahí, no, tengo que votar que saquen la guita de las universidades argentinas. Estaba Perdón. Lilia a punto de nada, bueno. ¿qué va a Perdón, hacer? Zelensky, Te pero pido tengo mil que ir disculpas. de raje. Tengo un quilombito en la Argentina. Bueno, este miércoles va a haber una... antes, repasando más la de la oposición, para evitar los 2/3 en contra, el gobierno entonces necesita sumar más votos y gestiona la ayuda de estos 5 radicales que colaboraron Claro. para eliminar la reforma previsional. Están apuntándole a los partidos provinciales de Río Negro y Misiones. Que los 5 radicales no están todos como Cantero, digamos, no están todos convencidos. Bueno, ahí a así. Cantero le decían en la cara, de los 5 por ahora estás vos solo. No, si lo mearon completo, ¿eh? No, lo mearon por completo. Vamos a ver después qué pasa con los otros radicales. Pero después está el bloque de, por ejemplo, las provincias, por ponerlo de alguna Sí. forma.
Solo uno de los 4 representantes misioneros, Alberto Arruga, anunció que va a rechazar el veto. Voy por la insistencia de la ley y entiendo que mis compañeros de bloque también, dijo en Futurock. En mi caso, por ejemplo, yo no voy a apoyar el veto del presidente Milei, como particularmente y como peronista no apoyo ninguna de las políticas que está realizando. Alberto, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día para vos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Para que quede claro, no apoyar el veto implica entonces votar afirmativamente por la insistencia de la ley. Exactamente, sí. Sí, obviamente. Entiendo que los diputados del, decime si lo digo bien el nombre, pero es el Frente Renovador de la Concordia Social, creo que es el nombre. Innovación Federal. No, el bloque Frente Renovador de la Concordia Social. Hablo de la fuerza política que gobierna Misiones, que son 4, los 4 votarían de la misma manera. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. La verdad, ni los diputados saben cómo va a salir la cosa mañana. Realmente, a esta hora, lo que hay que decir es eso, que ni siquiera los propios diputados saben qué van a hacer su compañero de bloque. Cuando eso pasa, yo les voy a contar un secreto de la política. Ya. Cuando eso pasa, es porque están negociando mano a mano. Sí. Cara a cara, voto a voto. Es decir, sí, todo bien, hay bloques, interbloques, bloques grandes, bloques chicos. Cuando en un bloque de 5 uno sabe qué va a hacer, pero no sabe qué va a pasar con los otros 4, es porque están negociando directamente. Ni siquiera en bloque, ni siquiera por espacio, ni siquiera por ideas. Acá hay de acá a mañana es una carnicería de qué necesitas, cómo te va, que vos eras de la casta o no, tengo una cosita para conversar, etcétera, etcétera. Intenso lo que se viene. Veremos si tiene entonces mañana los números el gobierno para respaldar el veto. Este miércoles habrá una conferencia de prensa que va a realizar el Frente Sindical de Universidades Nacionales a las 11 frente al Congreso de la Nación para rechazar en la previa de la sesión el veto presidencial. Y hay una novedad del día de hoy que tiene que ver con las becas Progresar. Está haciendo mucho ruido en redes sociales, no hay mucha claridad al respecto. En medio de todo este conflicto, el Gobierno Nacional eliminó este martes en el boletín oficial el Fondo Fiduciario Progresar, que tenía el objetivo de financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las becas de ese programa. Según argumenta el gobierno, al eliminar ese fondo fiduciario, la decisión se tomó porque nunca se encontró operativo. Estamos hablando de un fondo que fue creado en enero de 2022, es decir, durante el gobierno de Alberto Fernández. Tenía la finalidad de financiar el fondo que financia las becas Progresar. De ahí, por ejemplo, se obtenían... El fondo era financiado por recursos surgidos de la... ¿Se acuerdan del aporte solidario y extraordinario? Claro. Por única vez y por favor, nunca más te molesto. Sí. Se llamaba así. Sí, por única vez y por favor, nunca más. Aporte solidario y extraordinario y por favor. Es la única vez que te lo pido. Te juro que yo, si fuera por mí, de 1000 amores no te pediría nada, pero era largo el nombre del fondo para pedirle a las grandes fortunas de la Argentina. Punto fin. Claro. Eso iba el Fondo de las Grandes Fortunas a financiar las becas Progresar. Si bien el gobierno... Digo, para aclarar, es confuso, pero para aclarar, no eliminó las becas Progresar. Porque ya había ahí algunos tweets de... Eliminaron las becas Progresar. Bueno, no las eliminaron. Sí vienen desfinanciadas. Sí. La beca Progresar son 30 lucas. Se licuó, claro. 30 lucas por mes no existen realmente. Claro. No representan. Sí, no progresa nadie con 30 lucas No por es ni una beca ni es para progresar. Sí. Pero hay que aclarar por las dudas que no se han eliminado las becas Progresar. Sí, el fondo fiduciario que alimentaba de fondos la beca Progresar. Es un ajuste, es el camino A de financiar por completo, pero no al menos por ahora, y no, insisto, por ahora, no es que eliminaron el programa de becas Progresar, que por supuesto son 2 mangos, pero sí el fondo creado por Alberto Fernández en 2022 que financiaba las becas. Pero es un poco el estilo del gobierno, ¿no, Mati? Que más que motosierra es más dejarlo marchitar, ¿viste? Como... Sí, lo van vaciando. Claro. Le van quitando contenido y en un punto es lo mismo que exista o que no. Claro. Bueno, de hecho, hoy no, el otro día cuando vino Piera Fernández de la FUBA, dijo 29.000 pesos por mes es hoy una beca Progresar. No te alcanza ni para ir y volver durante todo el mes tomándote el bondi a la universidad. Claro. Bueno, veremos, ¿no? Mañana esto y tema central, por supuesto, en la semana. Pasamos ahora al presupuesto de Milei. El gobierno defiende el presupuesto de ajuste
Y también le hace un gesto a las universidades, o al menos eso anticipan. Cuenta Mauricio Caminos en el diario AR que Caputo logró sortear la presión para dar la cara ante diputados y no tiene ni siquiera la intención de ir a defender el presupuesto 2025. Esto es bien particular, ¿no? El ministro de Economía no va a ir al Congreso a poner la cara por el presupuesto del año que viene. Este martes es la primera audiencia sobre el proyecto de gastos para el año que viene, que tendrá como protagonistas a funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía. La discusión por el presupuesto 2025 quedó relegada por la profundización de la crisis entre el gobierno y las universidades nacionales. El veto de Milei motorizó a la oposición para buscar saltear el boicot presidencial y votar la insistencia de la norma mañana mismo. Pero a lo que compete a la audiencia de comisión de hoy, la novedad es que la polémica seguramente se meta en la exposición de los funcionarios, cuenta Mauricio. Se espera que los funcionarios de Economía hagan un guiño al sector para descomprimir la tensión, luego de que anoche se conociera esa oferta oficial de 6,8% de aumento para el personal universitario. Según publica el diario AR, de fuentes parlamentarias, la expectativa está en que los funcionarios Huberman y Kirchner, funcionarios de segunda línea de Caputo, expliciten que habrá una mejora, una especie de promesa de que habrá una mejora en las partidas presupuestarias para las universidades dentro de la ley del presupuesto para el año que viene. Actualmente el proyecto de presupuesto apenas otorga un aumento del 28% respecto a este año para las 60 universidades nacionales, muy por debajo de la inflación. Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional, por ejemplo, para que se den una idea, estimó en 7,2 billones de pesos el presupuesto. Economía le otorgó, al menos en el texto que hay hasta ahora del presupuesto, 3,8%, es decir, la mitad de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional dicen que necesitan para funcionar el año que viene. Bueno, tema central también en el presupuesto, el conflicto universitario. Pasamos ahora al ajuste en la salud pública y la motosierra a los hospitales que venimos contando en los últimos días. Los residentes de salud realizan hoy un paro de 24 horas en rechazo al cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. Además convocaron a una concentración y van a marchar este mediodía a Plaza de Mayo. El pasado viernes el gobierno determinó el cierre, o al menos así lo hizo saber, del servicio de internación y las guardias del hospital, que deja sin atención de esta forma a miles de pacientes en tratamientos por diagnósticos de salud mental, de consumos problemáticos de drogas y demás. Los trabajadores advirtieron que ese fue el paso previo al cierre total de la institución. Tanto fue el ruido que se generó desde el viernes pasado que tuvo que salir el gobierno a aclarar. Siempre salen a aclarar, ¿no? No, en realidad no lo vamos a cerrar, en realidad lo que vamos a hacer es reestructurarlo, etcétera, etcétera. Esto dijo Manuel Adorni y remarcó que la guardia sigue atendiendo, que los pacientes continúan con los tratamientos. Lo que no dice es que eso está garantizado gracias a los trabajadores y no al gobierno. No, el hospital no se va a cerrar. De hecho, la guardia está atendiendo. De hecho, los pacientes siguen con sus tratamientos. Y sí, de hecho, lo anuncié yo hace, creo que 15 días. Tal vez hoy sea más relevante que esté esto a la luz, pero yo lo dije en conferencia de prensa que iba a una reestructuración en el hospital porque se había detectado que había un desfasaje entre la cantidad de empleados y la cantidad de pacientes. Punto, se terminó. Punto, se terminó. Para el gobierno siempre es así, es obvio lo que te estoy diciendo. Vos sos medio boludo que no entendés en realidad. Ese es el tono permanente del gobierno de Milei para aplicar el ajuste, ¿no? Bueno, como contrapartida, la jefa de guardia del Bonaparte, María Hortensia Cáceres, contó que atienden no solo a la población vulnerable, sino a quienes se quedaron sin obra social en el último tiempo y que decidieron sostener una guardia mínima aunque las puertas estén cerradas. El Hospital Nacional Laura Bonaparte es un hospital especializado en salud mental y adicciones que funciona desde el año 2013, ¿sí? Antes era el ex Cenareso, decimos nosotros ahora, que antes era el Centro Nacional de Reeducación Social. ¿Sí? A partir del año 2013 sí empezó toda una reestructuración para convertirlo en lo que es hoy en día un hospital. ¿Sí? Un hospital nacional especializado en salud mental y adicción. Y adicciones, ¿no? Que se supone que hay muy pocos, ¿no? Uno siempre escucha a los padres, sobre todo de gente con problemas en familias de adicciones, la dificultad de encontrar lugares donde poder tratarlos, sobre todo los que no tienen una prepaga, un sistema, pero incluso quienes tienen sistemas de prepaga encuentran mucha dificultad para poder tratar en familias adicciones, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros, la población que atendemos, no solamente son padecimientos de salud mental, sino también se incluyen los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos de sustancias, como vos decís, atraviesan todas las clases sociales y no solamente atendemos a la población más vulnerable, que es el grosso de nuestro
de nuestra población, sino también a personas que hoy por hoy, por ejemplo, no sé, no pudieron seguir pagando la prepaga o se quedaron sin trabajo y no tienen ya la obra social. También absorbemos esa población. Ahora, ¿cuántos trabajadores Bueno, ahí tienen? estaba la jefa de guardia del Hospital Bonaparte, que además del tema Hospital Bonaparte, marca algo que es importante, ir advirtiendo que al ajuste en la salud pública se suma que hay un montón de gente que está dejando de pagar la prepaga, básicamente porque no puede. Entonces, se recarga, se tensiona la demanda en el sistema público de salud, mientras al mismo tiempo el gobierno lo desfinancia, ¿no? Ese proceso está sucediendo al margen de estos casos puntuales que venimos relatando. El caso del Hospital Español para atender a jubilados a través de PAMI, del Hospital Bonaparte para los casos de salud mental y adicciones, y del Hospital Garrahan. Trabajadores del Garrahan hacen paro, marchan al Ministerio de Economía y piden que los reciba Caputo. Hoy un ruidazo del Garrahan a Economía. Anunciaron y ratificaron el paro de 48 horas para este martes y miércoles. Meterse con el Hospital Garrahan es un límite. El ministro Caputo nos va a tener que escuchar, dicen ahí. Llevamos más de 2 meses de medidas de fuerza reclamando lo elemental, poder tener un salario digno que nos permita trabajar en condiciones mínimas y garantizar un hospital de calidad para toda la comunidad que lo necesita. Dicen los trabajadores del Garrahan que la política de desfinanciamiento, de precarización salarial, de vaciamiento progresivo ha fomentado la fuga de especialistas al sector privado, y todo eso tiene como consecuencia un deterioro en el servicio de salud que prestamos. Así que hoy, protesta de los trabajadores del Garrahan en el Ministerio de Economía. Y atención con esto. El gobierno de Javier Milei avanza para traspasar los hospitales a las provincias, privatizarlos o clausurarlos. Nota de Jonathan Eguier en El Destape. Cuenta que el gobierno avanza en un plan sobre los hospitales públicos que dependen de Nación, como estos casos que venimos mencionando, Garrahan, Bonaparte y también el Español. Sucede tras el cierre, o el intento de cierre, o la desmentida de cierre, del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. Hay 10 hospitales más que dependen de Nación. Según le revelaron fuentes de Casa Rosada a John Eguier en El Destape, estamos trabajando para que el Estado no tenga un hospital público más, que lo tengan las provincias o que sean privados. Ese vendría a ser como el esquema, la estrategia del gobierno nacional con los hospitales nacionales. El presidente Milei quiere traspasar los hospitales que están bajo órbita de Nación a las provincias, algo similar a lo que ocurrió con el sistema de educación durante los 90. Claro. Se lo desprendió Nación y se lo mandó a las provincias. De fracasar ese plan, en la Casa Rosada prometen la privatización o el cierre. Los otros 10 hospitales son el Hospital Nacional Baldomero Sommer, Hospital Nacional Ramón Carrillo, el Posadas, el Hospital Nacional Posadas, que viene con conflictos desde hace rato también, el Hospital del Garrahan, el Hospital El Cruce de alta complejidad, el Hospital de alta complejidad Cuenca Alta, también el Hospital de alta complejidad El Calafate, otro hospital de alta complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, y el de agudos René Favaloro, el Hospital de agudos Dr. René Favaloro, y el Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner. Todos esos hospitales, 10 hospitales que dependen de Nación, están en proceso de vaciamiento y que caigan por su propio peso, de traslado a las provincias o directamente de privatización, ¿no? Por lo menos lo que informa con fuentes de Casa Rosada John Eguier en esta nota en El Destape que queríamos destacar hoy. Bien, avanzamos. Vuelve la fila del hambre. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, vuelve a hacer la fila del hambre. Esta mañana en la puerta del Ministerio de Capital Humano. ¿Se acuerdan? Sí. En un momento fueron a reclamar a la puerta de Capital Humano, salió Sandra Petovelo y dijo, hagan una fila. Y sí, dijo, yo les anoto el documento. Hagan una fila y yo los anoto para ver quién necesita acá. Fueron y hicieron una fila. La fila del hambre. Le van a reclamar a Petovelo que restablezca el envío de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios. Eso sigue en tensión. La ministra lleva 10 meses sin enviar asistencia alimentaria a la mayoría de los comedores. Luego empezaron a enviar a algunos, muy específicos. Luego de toda esa campaña de supuestos comedores fantasmas, etcétera, etcétera. A pesar de que la justicia ya se lo ordenó en primera y segunda instancia de que restablezca el envío a todos los comedores, siguen sin hacerlo. Capital Humano recibió hace 15 días a dirigentes de la UTEP, les pidió que enviaran la documentación sobre sus comedores, pero luego no volvió a comunicarse. Según informan también las organizaciones sociales de la UTEP,
con una causa judicial impulsada en su momento por Juan Grabois y por el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, siguen demandando que el Ministerio restablezca el flujo de alimentos a los comedores de las organizaciones sociales, específicamente a los comedores que ya están certificados por el propio Ministerio y que tenían convenios, y acá este tema en algún momento le va a traer, o debería traer algún problema judicial a Petovelo. Son comedores que muchos de ellos tenían convenios con el programa de Naciones Unidas. Naciones Unidas manda plata específicamente para la asistencia alimentaria en algunos comedores que están conveniados, es decir, que existen y que están y son parte de esos convenios. Esa plata la ONU la mandó. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en algún momento habrá que ver. Mientras tanto, la justicia le dio la razón a las organizaciones sociales en primera y segunda instancia, también en la Cámara de Casación. Para dilatar todo ese cumplimiento, el Ministerio fue en queja a la Corte Suprema y sigue escalando con tal de no enviar alimentos a los comedores. Sí, pero ¿no se le puede armar un quilombo bastante grosso con eso? Yo creo que sí, lo que pasa es que, bueno, que te manda la ONU, que te manda el Banco Mundial, ese tipo de cosas. Bueno, esos burócratas son delicados para cuidar esas cosas. Si va para un lado la plata, no va para otro. Veremos. Lo que dice Grabois, el CELS y los abogados que están en el tema es que sí, que en algún momento eso puede llegar a tener complicaciones. Sí, digo, hasta con el Fondo Monetario, ¿viste? Sí. Todo ese tipo de créditos tienen líneas conectadas, ¿viste? Que si no te si el Banco Mundial, no creo que el fondo le preocupe mucho de todas formas eso, pero, o sea, si la plata que la ONU manda para alimentos llega o no, me parece que pasa más por otro lado, pero sí, problemas en algún momento, posiblemente tenga que dar explicaciones Petovelo en la justicia. Che, ¿qué pasó con la plata que manda Naciones Unidas para los comedores si vos interrumpiste el envío de alimentos? ¿Dónde está, no? Bueno, avanzamos. Lo escucharon a Toto Caputo, ¿no? Lo veíamos ayer decir que lo peor ya pasó, que ahora bullish, que la Argentina en los próximos 30 años va a ser la economía más extraordinaria del planeta. Ayer lo sentí un poco. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué momento? Estábamos bárbaro y después cuando terminé de salir a la calle ya no lo dejé de sentir. No sentiste la recuperación. No, lo escuché el Toto y dije sí, es ahora. Sí. Y no pasó. Bueno, el consumo masivo sigue en caída libre. El año podría cerrar con la peor marca desde la crisis del 2001. Septiembre habría tenido una baja interanual incluso superior a la de agosto. Se intensifican las ofertas y las cuotas para intentar revertir el escenario, aunque ya descartan una recuperación en lo que queda de 2024, nota de Agustina De Vicenzi en Clarín, lo que estoy citando. Según estimaciones del sector, en septiembre la baja habría rondado el 18% en supermercados y el mes anterior fue de 17,2%, la mayor retracción en los últimos 3 años desde marzo de 2021. Es bien interesante, ¿no? ¿Cómo explicás estas caídas históricas de consumo masivo a la par de que se supone hay una recuperación económica, la Argentina vuela, los salarios y las jubilaciones le están ganando la inflación? Luego en la realidad, al menos, no se está verificando. Bien, amigos, pasemos ahora al camino del peronismo, nos metemos en esa rosca, Ay, no sé. en ese diálogo abierto que está teniendo el peronismo por estas horas. Publicó Cristina una carta. Estoy dispuesta, dijo, a asumir básicamente la jefatura del Partido Justicialista. Publicó una carta, aunque no respondió de manera directa y taxativa ese operativo o autooperativo clamor que la propuso para conducir el partido, aseguró que está dispuesta, quiero decirles que estoy dispuesta una vez más a aceptar el desafío de debatir en unidad, dice Cristina, que es un poco el título que quedó de esa carta. Después es bastante extensa y tiene momentos de diagnóstico, de análisis de cómo está el estado de situación, sobre el gobierno de Milei, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Repaso histórico. Exacto. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes. Lograr ello no es un objetivo en sí mismo, sino concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Destaca Cristina en su carta. Luego de críticas al gobierno de Milei, se pregunta ¿cómo llegamos a este momento inédito? ¿Es solo por el fracaso de los 2 últimos gobiernos democráticos? ¿O es que una parte de nuestra sociedad está dispuesta a soportar cualquier cosa antes de que gobierne un peronista? Se pregunta también, ¿es una casualidad que los únicos 2 presidentes con fuerte impronta antiperonista o antikirchnerista, como más te guste, solo hayan podido llegar a la Casa Rosada a través del balotaje, como fueron los casos de Macri y Milei? ¿Es el ADN
del enfrentamiento que anidan los argentinos, como afirmó un importante prelado de la iglesia en la procesión a Luján el pasado día sábado. Bueno, preguntas que deja Cristina como parte de un debate abierto, de un diálogo. Pero viene a ser la carta que confirma que está todo ok con el operativo Clamor. Estoy dispuesta, dice. Y va entonces por la conducción ya orgánica institucional del Partido Justicialista. Además de que vuelve sobre algunos temas que había tirado ya en la carta anterior, del mercado del laburo, de esas cosas que hasta ahora no venía abordando, pero en las últimas dos un poco más. Sí, lo que vendrían a ser las cuentas pendientes y los desafíos de actualización futuro, doctrinaria de alguna forma del peronismo hacia adelante, ¿no? Bueno, por cierto, ni bien Cristina Kirchner publicó la carta, anunciaron la fecha del fallo de juicio de vialidad. Espectacular, ¿eh? En un gesto bastante extraño, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal informó que el 13 de noviembre a las 11 de la mañana se conocerá el fallo de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, los amigos de Macri, y Diego Barroeta Beña. Entonces podría llegar el 13 de noviembre el fallo de la causa vialidad en este contexto, ¿no? De operativo Clamor para que Cristina se haga cargo del PJ. Tuit de la Cámpora. Para un peronista no hay nada mejor que Cristina al PJ. Firma la Cámpora. Corta la bocha. Ayer habló Oscar Parrilli, luego de la carta de Cristina. Habló con Mariano Martín en el Destape. Mariano le preguntó sobre el lugar de Axel en esta disputa y las supuestas diferencias. Las supuestas porque uno la verdad que las observa, las quiere encontrar y tampoco, ¿viste? Que el mismo metro cuadrado ideológico, es decir, ¿cuáles serían las diferencias? Aparte que no termina de ser, es como siempre un poco velado, siempre como mensajitos, ¿no? Sí. Y Parrilli dejó al pasar un título que pasó desapercibido, me parece a mí. Dice que Kicillof es, sin duda, un posible candidato a presidente y que van a trabajar para eso. Después si le crees o no es otra historia, pero lo dice. Me interesa muchísimo este punto, senador, porque esto de manifestar opiniones distintas, y usted ha hablado en varias oportunidades de diferencias, en todo caso, que es parte del juego democrático con el gobernador de la provincia, lo que uno no termina de percibir, y me parece que esta nota es una gran oportunidad para verlo, es ¿cuáles son esas diferencias con Kicillof? No, bueno, eso yo no soy el que ha planteado esa diferencia, de acuerdo a lo que dicen ustedes, es con los compañeros que están en la gestión en la provincia de Buenos Aires. No soy yo quien se va a poner a hablar de esa diferencia de ninguna manera, pero lo que le quiero decir para que usted se quede tranquilo y no genere, digamos, bolas de nieve que a veces se intentan agrandar adrede, es para nosotros, Axel es el gobernador, merece todo nuestro apoyo y sin duda es un posible candidato a presidente, sin duda. Y vamos a trabajar para eso. Eso dijo Oscar Parrilli, ¿no? Interesante. Creo que pasó, no lo vi como rebotar, ¿no? Pero muy buena nota de Mariano Martín a Parrilli ayer en el Destape, que deja eso, ¿no? Que es la pregunta que todos nos hacemos, la que le hace Mariano a Parrilli, que es, ¿cuál es realmente la diferencia con Axel? ¿Cuál es el punto en cuestión? Bueno. Por cierto, ¿no? Qué particular el regreso de Macri a la presidencia del PRO y el posible desembarco de Cristina a la presidencia del PJ, lugar que nunca ocupó, incluso siendo presidenta. La centralidad de los dos, por lo menos sus espacios, y da la sensación de que, como sucedió con Macri en el PRO, parece que por lo menos parece en el horizonte que sea lo que pueda llegar a suceder con Cristina en el peronismo, que si nadie se le planta y dice, bueno, vamos a jugarla, y si nadie le gana, cosa que parece difícil hoy, Cristina no tiene ni de cerca ni remotamente pensado correrse del espacio de conducción que naturalmente tiene por el peso específico de su figura, ¿no? Es decir, esto no se va a resolver como por ahí algunos esperaban, que era con la intención de Cristina de irse a la casa a ser abuela y que todo decantara en una nueva conducción. Por lo general, ese tipo de transiciones son más traumáticas. Es interna o se gana, o conduce Cristina y se terminó. El tema después es qué lugar le queda a cada uno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Cristina va por la presidencia del PJ, pero además va a ser candidata el año que viene, y después 2 años después, cuando toquen de vuelta las presidenciales, ¿qué? ¿Otra vez la delegación? ¿Es ella? ¿Volvería a estar proscripta? Y bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el caso
justamente ayer aparece el anuncio de que llega el fallo de vialidad. Es muy interesante la charla de Fer Rosso, el amigo Fer Rosso, con Pañi acerca de todo esto. Ajá. Que dice, bueno, si, lo que dice Cristina, bueno, vení, ganame. Pero claro, pero por nadie supuesto. entrega el liderazgo así como... Pero, chicos, no hace falta saber de política, hay que haber visto películas. Sí. Ningún jefe entrega el poder. Es de onda. De onda, no, está bien, ¿sabes qué? Toma, te lo doy. Sí. Ni Perón cuando se murió dijo, no es el pueblo. El resto mátense. Bueno, esta tarde habla Axel. Participará del encuentro por la Universidad Pública en La Plata. Nos encontramos en La Plata para decir no al veto contra la universidad pública que tanto orgullo representa para los argentinos. La educación es un derecho y se defiende entre todos y todas. Los esperamos. Fue la convocatoria de Axel en sus redes. Habla esta tarde. Y después, ¿qué pasa con los que están cerca de Axel, no? Tuit de Ferraresi, uno que junto al intendente Espinosa venían laburando el perfil emancipador de Axel. Ferraresi es más duro con Cristina y Sí. la Cámpora, ¿no? Dice, de cara al 17 de octubre, una fecha clave para la historia del pueblo trabajador, nos reunimos con colegas intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y organizaciones sociales. Ratificamos el apoyo a la gestión provincial del gobernador y a su rol de conductor, dice Ferraresi, ¿no? Anoche Larroque, también, junto a compañeros ministros, intendentes, referentes políticos, sociales y de las 3 centrales sindicales, nos reunimos para organizar el acto del 17 de octubre en Berisso, que encabezará el gobernador Kicillof. Carlos Bianco ayer habló en conferencia de prensa, hizo ahí una especie como de equilibrio, difícil, pero no dejó definiciones. Cuando vos preguntás acerca de Axel, che, ¿qué onda con esto? Axel está en la gestión, se va a ocupar de la gestión, va a hablar de gestión, va a hablar de política, va a confrontar con Milei. No se va a meter, al menos por ahora, él personalmente, en dar esta disputa pública de hacia dónde va uno, hacia dónde va el otro, ¿no? Sí, había, bueno, como el cuestionamiento que más se repetía acerca de Axel eran los que se esconden debajo de la pollera de Cristina, ahora sale Cristina, digamos. Bueno, sí, ahora Claro, es Cristina. claro. Ya está todo sobre la mesa, ¿no? Bueno, Quintela le respondió a Cristina, dice que él sigue adelante. También quiero debatir en unidad. Creo, igual que Cristina, que acá no sobra nadie. Y también mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad con todos adentro. Le creo a Cristina y por supuesto creo en mis propias convicciones. Le digo a todos los compañeros y compañeras del Partido Justicialista de las provincias que me hacen llegar sus mensajes. Yo sigo adelante y seguiré reuniéndome cara a cara con ustedes en cada rincón del país. Sí. Sin embargo, la novedad más importante para el peronismo en este momento no es ni la carta de Cristina, ni la construcción que pueda llegar a ser Axel, ¿Y ni ahora Quintela, qué pasa? ni los gobernadores. Algo que puede cambiar verdaderamente y para siempre la historia del peronismo. Damas y caballeros. ¿Qué? Florencio Randazzo se desafilió del PJ. Ay, no te puedo pero creer, que me se nos matás. Se nos fue el flaco Randazzo. ¿Vivo? ¿Qué pasó? Son 2 noticias en una. ¿Viste cuando muere Sí, alguien? sí. Ah, estaba vivo. ¿Todavía se dedicaba a la política? Bueno, sí, todavía está en política. Sí. Aparentemente todavía estaba afiliado al Partido Justicialista. Primera noticia. Sí. Segunda noticia, se desafilió del Partido Justicialista. No, boludo, ¿qué vamos Qué a hacer? pérdida, Bueno, la que puta queda madre. libre para ir con Jabo, ¿no? Sí. Estaba bastante cerquita en un momento. Florencio, bueno, sí, claro, sí, estaba ahí pidiendo pista, ¿no? Sí. Flor Rancio. Está bien. Florrancio. Bueno, Randazzo, cuya única relevancia política en su vida, de verdad y siendo honestos y buenos, fue haber sido ministro de Transporte del gobierno de Cristina, anuncia que se va del Partido Justicialista porque no quiere que Cristina sea presidenta del partido. Ya ahí hay una cuestión de personal directamente, ya ni siquiera sin diferencias políticas y demás. Soltá, Así que, Randazzo, ya está. bueno, Soltá. habrá que ver qué pasa a partir de ahora con la historia del peronismo, ahora que Florencio Randazzo decidió desafiliarse del PJ. Hasta ahí la Argentina. ¿Qué onda el mundo, Francesa? Volvemos a viajar a Medio Oriente después del primer aniversario de los ataques de Hamas y el inicio de la ofensiva israelí que hemos comentado detenidamente este lunes. Hoy martes, el ejército israelí está desplegando más tropas en el suroeste del Líbano. Anunció el inicio de una incursión terrestre, según sus palabras, limitada, localizada y focalizada con Hezbollah o objetivos de Hezbollah como principal blanco. Con ese nuevo despliegue se estima que ya sumarían 15.000 los soldados desplegados en suelo libanés. A la par, por supuesto, con los ataques aéreos que continúan sobre distintos puntos del país libanés. Al mismo tiempo que Hezbollah disparó más de un centenar
de proyectiles contra el norte de Israel. En términos humanitarios, les traje algunas cifras hoy. Alrededor del 20% de la población libanesa ya ha sido desplazada por el conflicto. 20% de la población. Wow. Las Naciones Unidas informaron que 1 millón de personas necesitan ayuda para cubrir sus necesidades vitales en este momento en el país libanés. Por otro lado, tercer dato, agencias de las Naciones Unidas, concretamente el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, expresaron una preocupación que calificaron de extraordinaria por la escasez de alimentos. Y eso como resultado de las miles de hectáreas de tierra agrícolas que fueron incendiadas o abandonadas a causa de los ataques israelíes. Y finalmente decirles que la OMS también está advirtiendo del riesgo de brotes de enfermedades en el Líbano debido al hacinamiento en los campos de refugiados y el cierre de hospitales. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.